Bien, a continuación voy a hacer lectura de mi ponencia que se titula Análisis lírico en poema de Octavio Paz desde la epistemología de Alain Badiou. Muy bien. Octavio Paz ha sido reconocido en la poesía mundial por las influencias que tuvo del romanticismo y el surrealismo, las cuales son imprescindibles para demarcar la alteridad que posee el hombre moderno con respecto a su estadía en el mundo, la realidad y la vida, tal como lo expresó Antonio Puro Morales en su artículo El amor en la poesía de Octavio Paz, aproximación a semillas para un himno, año 2009. De ello se deriva que este poeta construye su discurso lírico a partir de estos movimientos culturales y artísticos asimilados, con el objetivo de que su arte trascienda en estética, ética y modernidad. Los aportes de Paz han sido aprovechados en la poesía actual para generar todo tipo de análisis. En este caso, se aplicarán las propuestas vinculadas con el filósofo francés Alain Badiou, que se hallan en su libro El ser y el acontecimiento. La indagación que se efectuará se enfoca en lo que se infiere temáticamente del poema Más allá del amor del escritor mexicano. Para el trabajo aplicativo, para que el trabajo aplicativo tenga eficiencia, se integrarán dos aspectos. El primero aborda lo presentable, que abarca la toma del ser en su unicidad o su conjunto, para que desde allí se observe cómo se establecen las conexiones de reciprocidad o se equidistan por tener parámetros incompatibles, al referirse a la comparación de un ser con otro. Entre tanto, el segundo se basa en lo impresentable, que alude al vacío y el infinito, que se incluyen en el discurso lírico de Octavio Paz. Antes de desarrollar los tópicos que articulan la concepción del ser, es insoslayable retomar su acepción preliminar. Para ello, me avalo no solo de lo fundamentado por Alain Badiou, quien menciona que el ser es múltiple, vacío, natural e infinito, sino de lo que asume Octavio Paz en su texto El arco y la lira. A continuación voy a hacer una cita, ¿no?, de ese texto. Dice lo siguiente: ser y apariencia son uno y lo mismo, nada está escondido, todo está presente, radiante, henchido de sí mismo, marea del ser, y llevado por la ola de ser, me acerco, toco tus pechos, rozo tu piel, me adentro por tus ojos, el mundo desaparece, ya no hay nada ni nadie, las cosas y sus nombres, y sus números, y sus signos caen a nuestros pies, y estamos desnudos de palabras, hemos olvidado nuestros nombres, y nuestros pronombres se confunden y enlazan. Yo es tú es yo, ascendemos, disparados hacia arriba, caemos asidos a nosotros mismos, mientras fluyen y se pierden los nombres y las formas. Río abajo, río arriba, tu rostro huye, la presencia pierde pie, anegada en sí misma, pierde cuerpo el cuerpo. El ser se precipita en la nada, el ser es la nada es el ser. Abro los ojos, un cuerpo ajeno, el ser ha vuelto a ocultarse y me rodean las apariencias. En ese instante puede brotar la pregunta, el sadismo, la tortura por saber qué hay detrás de esa presencia irremediablemente ajena. Esa pregunta encierra toda la desesperación amorosa, porque detrás de esa presencia no hay nada, y al mismo tiempo de la nada de esa presencia, el ser se levanta. Este es un fragmento del texto El arco y la lira de Octavio Paz. Muy bien, a continuación procederé con el análisis del poema de Octavio Paz, tomando como referencia los términos trabajados por Alain Badiou en su libro El ser y el acontecimiento, para su efectiva interpretación. El poema se llama Más allá del amor, consta de 30 versos, voy a leerlos y para el análisis voy a hacer una mención frecuente para que sea abordable la indagación. Voy a leer, dice lo siguiente:
Todo nos amenaza, el tiempo que mi vientre en fragmentos divide, al que fui, del que seré, como el machete a la culebra, la conciencia, la transparencia traspasada, la mirada ciega de mirarse, mirar, las palabras, guantes grises, polvo mental sobre la hierba, el agua, la piel, nuestros nombres, que entre tú y yo se levantan, murallas de vacío que ninguna trompeta derrumba, ni el sueño y su pueblo de imágenes rotas, ni el delirio y su espuma profética, ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan. Más allá de nosotros, en las fronteras del ser y el estar, una vida más vida nos reclama. Afuera la noche respira, se extiende, llena de grandes hojas calientes, de espejos que combaten, frutos, garras, ojos, follajes, espaldas que relucen, cuerpos que se abren paso entre otros cuerpos. Tiéndete aquí, a la orilla de tanta espuma, de tanta vida que se ignora y entrega. Tú también perteneces a la noche. Extiéndete, blancura que respira, late, oh estrella repartida. Copa, pan que inclinas la balanza del lado de la aurora. Pausa de sangre entre este tiempo y otro sin medida. Ahí termina los 31 versos del poema Más allá del amor de Octavio Paz. Punto número 1. Lo presentable. En esta oportunidad se aprecia el tema del ser en relación con lo uno y el todo. Para su funcionalidad se considera el siguiente gráfico. Había hecho gráficamente dos conjuntos. Uno pertenecía al amor y el otro al desamor, en el cual claramente se puede ver la acepción positiva, ¿no? Positiva el amor y negativa el desamor, que al juntarse en la intersección se ubicaría o sellaría el ser, ¿no? Y a partir de allí prosigo con mi análisis, ¿no? Después de haberse explicado la definición del ser, se optará por confrontar los elementos que conforman los conjuntos que se articulan en el poema de Octavio Paz. De esa manera se muestra cómo el individuo se ha sometido a categorías tímicas del amor y el desamor. Al hablar de categorías tímicas, hago referencia a los análisis semióticos que realiza Jacques Fontanille o Desiderio Blanco, ¿no? Al aludir a las emociones, hace referencia a lo tímico, ¿no? A la euforia, con un valor positivo, en este caso el amor, y la disforia, con un valor negativo, que sería el desamor, ¿no? A partir de los conjuntos que he explicado hace un momento. Muy bien, 1.1, la unicidad. Para Alain Badiou, lo uno está integrado en un conjunto de elementos que implican justificar el concepto universal al cual se alude. Por ejemplo, si se hace referencia a la noción de bueno, existirán muchas categorías y componentes que constituyen esa palabra. Lo mismo ocurrirá con su antónimo malo, entre otras expresiones. Sobre este punto, teniendo como base estos conceptos contradictorios, se extrapola para el análisis de este poema el hecho de encontrar cuáles son esas características que contribuyen a delimitar estas categorías. Muy bien, al igual que los conjuntos que mencioné hace un momento, en esta oportunidad he realizado también dos conjuntos que están totalmente opuestos, no hay intersección de por medio. Uno está configurado por el bien, ¿no? Que atribuye todas las particularidades que están en el poema Más allá del amor, ¿no? Por ejemplo, el concepto de amor, la unión, el brillo, lo desconocido, la vida, la blancura, la felicidad, la naturaleza. Todo ello englobaría o pertenecería al conjunto denominado bien para este poema, ¿no? Mientras que para el conjunto mal están el concepto del tiempo, la ceguera, la distancia, las peleas, el desamor, la oscuridad, lo conocido, la tristeza y la muerte. Mayormente todo lo opuesto, lo antónimo al conjunto anterior, ¿no? Y que usando la categoría de la semiótica empleé estos términos que cuando están en confrontación se usa el término versus, ¿no? Para que se pueda notar
las posturas contradictorias, ¿no? Opuestas. Muy bien, en esta situación se observa que lo uno está compuesto por un todo, es decir, se plantea y se conoce que se entiende por ese concepto en particular a partir de lo que se comprende por el conjunto universal. A la vez se localizan oposiciones que facilitan la demostración de que un conjunto es equidistante y diferente del otro. De allí se observa la propia unicidad o lo que Badiou denomina el singleton, ¿no? Para referirse a un solo individuo, una sola categoría, ¿no? Muy bien, el segundo punto que pertenece aún a lo presentable, ahora voy al 1.2, que se denomina el todo. Se trata de un conjunto de partes que se conforman al tener referidas todas las partes que incluyen, según Alain Badiou. Es inaccesible por el hecho de que se intuye su generalización o su universalidad cuando se está frente a un enunciado. En relación con la sensibilidad para lo absoluto que el poema de Paz exige, se debe indicar que su rasgo romántico se observa como un anhelo por alcanzar un estado de completa armonía y conocimiento, una necesidad de querer saberlo todo, ser todo o abarcarlo todo. Al respecto, la crítica literaria Adriana de Teresa Ochoa, en su artículo La relación entre poesía e historia en el joven Octavio Paz, sustenta lo siguiente. Dice, dicho estado supone la unión, incluso la identidad, entre elementos aparentemente opuestos e irreconciliables, tales como lo uno y lo múltiple, lo exterior y lo interior, la ciencia y la magia, lo real y lo irreal, lo verdadero y lo falso, la vigilia y el sueño, lo racional y lo relacional, entre otros. Y esto me hace recordar un poco al concepto que estoy investigando, que es el de posmodernidad, que constantemente revela una serie de sucesos que se contraponen, ¿no? Como en el ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Pongo un ejemplo, ¿no? El de la celebración de las fiestas, que por un lado puede ser algo para rescatar la cultura, para hacerla más viva, ¿no? Para generar incluso conexiones amicales, revivir un pasado, ¿no? Aunque también puede haber contradicciones. Por ejemplo, puede haber muertes, violaciones, entre otras particularidades más que añade Octavio Paz en su libro, ¿no? Muy bien, continuando con el análisis, en el primer verso, ¿no? Que solamente se compone por la frase todo nos amenaza, se destaca ese énfasis degradador que supone en el yo poético esa manifestación de temor por la desintegración del ser. Eso se confirma más adelante cuando se expone rechazo a todo vínculo reparador. En este caso los versos 12 y 14, del 12 al 14, que dicen lo siguiente: ni el sueño y su pueblo de imágenes rotas, ni el delirio y su espuma profética, ni el amor con sus dientes y uñas nos bastan. Por lo tanto, el todo supone en este poema, para el fragmento mencionado, una puesta en escena de elementos que permiten la redención del ser en oposición a esos referentes que alcanzan lo contrario: la muerte, la pesadez, el desánimo y la desintegración. Dentro de este 1.2 que conforma el todo, puesto 1.2.1 que dice presentación múltiple. Dice, es común que la naturaleza tienda a presentar una situación o un acontecimiento, el ultra uno o el ser en tanto ser, compuesto por una multiplicidad de elementos singulares, ¿no? Que requiere su existencia y la operación del cuenta por uno para poder identificar a estos elementos, ¿no? Según Badiou. De esta manera se logra que el suceso sea localizable en su exposición, ya que lo evidente es exhibido. Véase el verso 18, instancia en la que Octavio Paz muestra la noche en sus condiciones habituales, sin ninguna simbología que la parte de su propia manifestación visual. El verso es el siguiente, ¿no? Dice, afuera la noche respira, se extiende. Con ello, conlleva una impresión expansionista y totalitaria. Es la noche y la oscuridad en general que rige esa realidad para ubicar al yo poético en un momento de soledad,
tomando en cuenta que oscuridad se adapta a un estado meditabundo y nostálgico, además de caracterizarse por recuerdos que degradan al sujeto por la idea de separación y distanciamiento. Un caso similar ocurre con el verso 24. Dice, tiéndete aquí a la orilla de tanta espuma. Ese es el verso, en el que se retoma la composición del mar, la playa y las olas. Entre tanto, los versos 27 y 28, compuestos por los siguientes, dice, extiéndete, blancura que respira, late, oh estrella repartida. Aluden al día y los astros del cielo. En consecuencia, se intenta proporcionar una imagen exacta de la realidad con el propósito de hacer entender que esos componentes múltiples, como la noche, el mar, el día o las estrellas, son indefectibles para mostrar la fidelidad del espacio reconocible, donde se desenvuelve el ser humano, a la vez que son de fácil reconocimiento porque el saber qué es una noche o un día no implica tener conocimientos más minuciosos. Entonces, aplicando un poco la conformación de conjuntos y unicidades que realiza Alain Badiou en función de las categorías de estos conjuntos, entonces yo agrupé a través de distintas circunferencias, ¿no? Los elementos de la naturaleza estarían compuestos un conjunto mayor, ¿no? De allí se iría reduciendo. Dentro de ese conjunto mayor habría un segundo conjunto que yo he puesto en este caso cielo de la tierra. En un tercer conjunto he puesto a dos conjuntos. He puesto el día y la noche. Dentro del día he puesto el sol y el cielo claro en este caso, ¿no? Se distingue de la noche. Y para el caso de la noche he puesto dos conjuntos pequeños, ¿no? Que se llaman la luna y las estrellas, ¿no? Sí, trato de partir de lo universal para poder diferenciar esas representaciones, ¿no? Continúo. Dice, se denominará al múltiple como resultado 1 de la puesta en 1, el singleton, al que alude Alain Badiou, debido a que toda situación o estructura es una multiplicidad expuesta. No obstante, si uno desea referirse a la ontología, se referirá también a la exhibición de una presencia. Por lo tanto, se asume que la naturaleza proviene de todo lo que al manifestarse implica un movimiento. Por ejemplo, en el poema de Paz se desarrolla la idea del sujeto con la diferencia de que se muestra desde una óptica temporal y cambiante. Su estado de ánimo se condiciona a la mejoría o el empeoramiento en relación con sus vínculos amatorios, como la ausencia y la presencia del ser amado durante periodos determinados. Alain Badiou señala que existen dos tipos de múltiples, el consistente y el inconsistente. El primero se compone de unos, es decir, se trata de un resultado. En el poema de Octavio Paz se infiere la presencia de elementos de la naturaleza que permiten que la realidad destaque por su cotidianidad. Al día se la asocia con el sol, la claridad y la alegría cuando prevalece la connotación. Entre tanto, a la noche se le derivan la luna, las estrellas, la oscuridad y la tristeza de modo simbólico. El segundo, es decir, lo inconsistente, el múltiple inconsistente. Se trata de la presuposición del vacío, motivo por el cual no se presenta nada. En el poema Más allá del amor de Octavio Paz se revela la idea de conjeturar acerca de saber qué existe más allá de la vida y el tiempo, conceptos que se desconocen, se infieren con dificultad o es irrepresentable en cuanto deseo. Alain Badiou plantea que la representación del ser se debe a que es notorio algo preconfigurado, que se toma como base. Entonces, ambas entidades son presentables, el múltiple y uno de ese múltiple. Es más, si es válido hacer una repetición de algo constituido y finito, debe someterse a la operación del cuenta por uno. A partir de ese instante ya es posible referirse a una presencia múltiple y reincidente. En ese sentido, de esa representación múltiple, es viable obviar una entidad adaptada, un sujeto formado e identificado con un grupo social. Muy bien, acá voy a colocar como un punto aparte el concepto de la fidelidad. Al mencionar los
los conjuntos, es factible comparar sus particularidades que generan que dos de ellos sean similares o distintos. Por ejemplo, si se requiere diferenciar entre los conceptos de ser y estar, se hallan particularidades análogas, pero también disímiles. En este caso había colocado un conjunto y había incluido los conceptos de ser y estar, ¿no? Que son complementarios, son a la vez contradictorios, hay una complejidad de por medio, cada uno es autónoma también, ¿no? Entonces es imposible juntarlos. Para Alain Badiou, la fidelidad es el control organizado del tiempo. Se trata de lo señalado por Pascal y Lacan, quienes indican que tan solo la historia de la Iglesia y la religión son la verdad misma. Para un poco relacionar el concepto de la fidelidad, ¿no? La fidelidad, la búsqueda de la verdad o el hallazgo de las acciones tal como son, ¿no? Con ello se explica que toda creencia, junto con los milagros característicos de la religión, conforma el símbolo que se muestra como un obstáculo de la ley en la que se enuncia la capacidad de intervención. Se entiende por ella una fuerza sobrenatural que repara los elementos difíciles de sostener. La fidelidad no es un término múltiple de la situación, sino como la cuenta por uno se trata de una operación, una estructura. Como ya lo mencioné, lo que desnivela la comparación entre el ser y el estar es el hecho de que ambos le pertenecen al ser. El ser no puede estar si no es ser. Por ello existe la notación del cuadrado, ¿no? Que se lee de la siguiente manera: conectado por una fidelidad. Es un concepto que añade Alain Badiou. Entonces, si entre el ser y el estar prevalece un requerimiento de reciprocidad, se halla en la capacidad de que el agente principal que permite su accionar está determinado en ambos casos. Un ejemplo eficaz del poema de paz se relaciona de la siguiente manera: el ser, vinculado con el futuro y lo ideal, en oposición al estar, que es lo contrario, articulado con el pesar del presente o la alienación. La fidelidad es un elemento finito del Estado, una representación pensada en su no ser como operación. También es un procedimiento infinito, adyacente a la presentación. La fidelidad ontológica o deductiva es dogmática y genérica. Se trata de una verdad como procedimiento genérico. Sobre ello, Hölderlin manifiesta lo siguiente: y la fidelidad no fue dada como un vano presente a nuestra alma. Cierro cita. En ese sentido, la fidelidad al sitio es en su esencia fidelidad al acontecimiento por el cual éste, al ser fuente y huida de sí mismo, es migración, equivocación e inmediata proximidad a lo lejano. De igual modo, es válido que los elementos de un todo, de un uno o un todo, no sean recíprocos y se traten de presentar como tales. Son transitivos en cierto modo, ya que su correlación máxima entre pertenencia e inclusión se articula con la mención de que todo lo que pertenece está incluido. Tan solo si dos múltiples son tales que existe entre ellos una correspondencia bionívoca, se asumirá que tienen la misma potencia o que son semejantes extensivamente. Es el ser, en tanto decible, infiel a sí mismo, hasta la ocasión en que no se puede deducir lo que vale, con su respectiva extensión infinita y el cuidado puesto en toda presentación al contar por uno todas sus partes. Por ejemplo, en Más allá del amor se hacen equivalencias retóricas que resultan efectivas para la sonoridad o la composición ética del poema, pero su resultado o su significado se distancia de esa conexión semántica. En los versos del 1 al 5 se realiza un paralelismo equidistante y hasta contradictorio. No posee una explicación ni es causalista. Se hace referencia al machete y la culebra como entidades similares, mas no tienen relación alguna. Es posible una asociación convencional con la fuerza, pero es una interpretación forzosa, ya que existen otros animales más poderosos que la culebra y otros utensilios más sostenibles que el mencionado. Voy a hacer recordar un poco los versos del 1 al 5. Dice lo siguiente:
Dice, todo nos amenaza. El tiempo que en vivientes fragmentos divide, al que fui, del que seré, como el machete a la culebra. Ahí está la comparación, ¿no? La figura retórica del símil, machete con culebra, por su fuerza, ¿no? La capacidad que tienen para poder cortar o hacer una decisión al respecto, ¿no? Muy bien, con eso termino el punto número 1, que se relaciona con lo presentable en el poema Más allá del amor, y paso con el siguiente punto, que es lo impresentable, que solamente se va a basar en dos conceptos, que se llama el vacío y lo infinito, y con eso termino. Muy bien, el vacío se trata de lo impresentable, de lo que es posible exponerse. Es un no ente que tan solo se exhibe como nombre, vacío. También se trata del resto, lo impensable, lo irrefutable, lo inexistente, lo innumerable, lo ilimitado, el fuera de lugar, donde no se muestra nada, lo privado, lo múltiple. Son aserciones que ha ido retomando Al-Ambadiou. Lo único, porque lo uno no es, que tiene como distintivo el símbolo del cero, con una raya, ¿no? Una escisión, que es un cero afectado por la barra de sentido. Es un término que también usa Jacques Lacan en el seminario 10, me parece, que habla sobre la angustia, para hacer referencia al sujeto, ¿no? Un sujeto que se encuentra privado de su libertad, de sus emociones, se encuentra tachado, ¿no? Son notorias las diferencias del ser con el vacío, la multiplicidad inconsistente, el sin uno, lo impresentado, la materia de lo pesado y lo ligero en tanto tal, el pleno, la multiplicidad consistente, lo contado por uno, y el lugar, que en este caso es la situación para Al-Ambadiou. Ahora, si se menciona el vacío en situación, conforma un lugar en el que no habría nada, tal como ocurre en los versos del segundo al cuarto. Dice, el tiempo que en vivientes fragmentos divide, al que fui, del que seré. ¿No? Si nos percatamos allí, no hay un tiempo al que se esté haciendo referencia inmediata, ¿no? En este caso se aprecia la configuración de inestabilidad del ser, también, ¿no? El que será, que alude a un tiempo futuro que se desconoce, en tanto el tiempo como el ser mismo. No existen referencias de la vida que transformará al ser de un modo tal. Esa apreciación permanece en incógnito, como si dependiera del azar, la disposición que tiene el ser frente a la vida y el porvenir. Si el sujeto contemporáneo es vacío, escindido, asustancial y reflexivo, predomina en él una insatisfacción que le permite pensar que su estadía o su composición ética está incompleta y por ello indefinida. Al respecto deben apreciarse los versos 17, 25 y 31, que son respectivamente los siguientes. Dice, una vida más vida nos reclama, de tanta vida que se ignora y entrega, y pausa de sangre entre este tiempo y otro sin medida. En esto se toma en cuenta dos conceptos abstractos, la vida y el tiempo no vivido, los cuales parten desde la conciencia de un sujeto que fija su experiencia de lo que conoce y la proyecta hacia el futuro, pero con otra perspectiva. Al enunciar que se trata de una vida distinta de la que se posee o un tiempo sin medida, conlleva un modo disímil, irreal y ficticio de estar en el mundo, que incluso se trata de una construcción ilusoria mejor que la que se vive. Sobre ello, Badiou indica lo siguiente. Dice, en la situación ontológica, un múltiple puro es natural, es un ordinal. Si solo el vacío lo funda, y si de igual modo solo el vacío funda todo lo que le pertenece, puesto que lo recuerdo, todo lo que pertenece a un ordinal es un ordinal. Se trata de una fundación vacía, de fundaciones vacías. En cambio, en situaciones no ontológicas, la fundación por el vacío es imposible. En el caso de los versos citados en el párrafo anterior, lo que no se menciona es el concepto de muerte, pero se sobreentiende que se opone a su antónimo, vida, y una en mejor desarrollo. No se refiere por el hecho de que
al hacerlo se introduce en el vacío no ontológico. La inserción de este sujeto en ese plano implica su desaparición como actante enunciativo. Nuevamente cito al crítico literario que trabajó a Octavio Paz, Antonio Puro Morales, quien sostiene que tanto el amor como la mujer, objeto amoroso y erótico, se configuran en la poética del escritor mexicano como dos elementos fundamentales para alcanzar el sentido trascendente del poema y la realidad. Con el amor se concientiza la presencia del otro, que facilitará la exposición de lo intrínseco, un ser interior con la realidad trascendente de los objetos y los conceptos universales. En cambio, la mujer se constituye como una entidad reguladora que conlleva el tránsito de la experiencia concreta, sentimiento individual del hombre, a la experiencia trascendente, sentido universal del poeta. Lo único que mantiene una estabilidad es la dinámica del amor, tal como se deduce del verso 10. A ver, el verso 10 era el siguiente. Dice, nuestros nombres que entre tú y yo se levantan. Ese es el verso 10. Muy bien, aquí termino la primera parte de lo impresentable y termino con la última parte de lo impresentable, que sería lo infinito. Para Alain Badiou se trata de lo que estructura la presentación de elementos modernos, como el ser, en su cualidad de variabilidad, y los demás factores circundantes. Sin embargo, con esa designación solo se genera un falseamiento de percibir la realidad como autónoma. Esa posibilidad es inaudita, ya que el todo es inaccesible. Por lo tanto, lo único finito y certero es el resultado final, como el hecho de mencionar que el ser existe en tanto múltiple, compuesto y que se encuentra tan solo destinado para la muerte. Por ello, resulta inconsistente brindar una respuesta verdadera durante la lectura de este poema. El ser es tal que de él se extraen diferentes interpretaciones. Lo infinito es lo no ilimitado para Aristóteles, lo no limitado, porque este supone un ya, un punto de ser, múltiple presentado, un procedimiento de un término a otro, y un múltiple supuesto aún o aún no recorrido, el aún, según el autor de El ser y el acontecimiento. Entonces, considerando un poco el análisis de esta última parte, he construido dos conjuntos, uno relacionado con lo conocido y otro con lo desconocido, que en la intersección estaría el ser otra vez, ¿no? Ahora, aplicando el concepto, el término de Alain Badiou de cuenta por uno, lo que conformaría estos dos conjuntos de conocido y desconocido sería lo siguiente, ¿no? Para lo conocido, las categorías de vida, el pasado y el tiempo de la realidad. Entre tanto, para lo desconocido estaría una vida más, ¿no? Una vida adicional, el futuro y otro tipo de tiempo, es decir, otro tipo de configuración del tiempo del que ya conocemos, ¿no? Por lo tanto, esto configura o constituye lo desconocido, ¿no? Muy bien, termino con este último párrafo. Alain Badiou hace mención de dos tipos de infinitos, el malo y el bueno. Primero, el mal infinito es un proceso objetivo y trascendental que se ocupa del deber ser, por lo tanto, de la representación. Segundo, el buen infinito se trata de la virtualidad subjetiva, inmanente e irrepresentable, como el futuro y una vida agregada a un individuo que ya está expuesto en la tierra, según la cosmovisión de Octavio Paz en el poema analizado, ¿no? Pierre Maurice Balmer, en el texto El mediodía en la poesía de Octavio Paz, especifica que los poemas del escritor mexicano son instantes eternizados de su vivencia.
Para ello, la experiencia y el tiempo se combinan para servir de creación literaria y se logra un intento por trascender el arte por encima de lo mero estético. Muchas gracias, eso sería todo por hoy.